Ya mero, un par de minutos más. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos empezando. La pregunta obligada. ¿Vieron el problema con la parte esta de la dispersión? Sí, sí, no, no, quién sabe. Yo nada más chequé la mitad, doctor. Sí, pero nomás se quedó en el chequeo. Yo pregunto si le hicieron la lucha. O sea, no tienen ustedes pretexto para no entender eso porque pues, se supone que ya llevan un curso de fenómeno de transporte. Déjenme verlo. La parte relacionada con el problema. Problemas. Aquí. Vamos a ver. Entonces seguimos con el problema de la isomerización catalítica del N-butano, que está simplificada la expresión cinética a esta una cinética de primer orden irreversible, con las unidades referidas a la superficie interna del tubo, que es donde se lleva a cabo la reacción química. A partir de esto, la clase pasada, vimos el balance en el elemento diferencial de volumen delta Z, donde hablamos de los fluxes, el flux que entra en el Z y que sale de Z más delta Z, y tenemos la R. Remarcamos aquí la situación en la que no hay una consistencia dimensional, y para lo cual lo multiplicamos por las respectivas áreas perpendicular a la dirección de la transferencia de masa, que es la pi por radio al cuadrado, que es la que considera el radio del tubo, y tienen pi diámetro delta z, que es el área interna del anillo que representa el delta z. Ya con esto, entonces ya estamos igualando flujos. Usamos la unidad de tiempo. Luego después vimos esta relación en la que decimos que el área perpendicular por el flux que nos da el flujo, pues es igual al flujo volumétrico por la concentración, ¿no? Entonces aquí tenemos la consistencia y hacemos la sustitución aquí arriba en la expresión anterior. Ya tenemos Q por CA en Z menos Q por CA Z más delta Z menos pi de delta ZR igual a 0. Sacamos el límite cuando delta Z tiende a 0, sacamos la derivada y luego después de esto caemos en la expresión, la integral de esta expresión es la que nos permite evaluar la conversión
con la observación de que la RAB que estamos sustituyendo acá es una RAB que contempló los efectos de la resistencia a la transferencia de masa. O sea, esto de aquí se obtiene haciendo el mismo análisis que veíamos en las primeras clases del curso, igualando la R de transferencia de masa, la que va a KM, con la R de la cinética de reacción. Nada más por la consistencia dimensional, aquí no aparece AM. Dependiendo de las unidades que tengamos, tendríamos que considerarlo o no. Entonces son aspectos pues, particulares de la expresión, pero que obviamente esta K0, ustedes ya saben a estas alturas que se trata de una constante que combina la transferencia de masa externa con la cinética, para el caso que nos ocupa. Después sabemos que Q es igual a RT por PF, ¿sí? O sea, la Q se hacen las dimensiones. Entonces ya esto nos permite proponer estas dos ecuaciones para la misma conversión. 1 por E a la menos K0 pi del diámetro del tubo de Z entre Q, o bien sustituyendo el valor de Q y metiendo el flujo molar, nos queda PNRT por el flujo molar y arriba la K0. La comentábamos que en el punto B hablan de que si suponemos que tenemos una transferencia de masa muy elevada, ¿en qué alteraría esto? Bueno, pues simplemente que K0 será igual a K. O sea, 1 en Km muy elevado, esto tiende a 0, y por lo tanto K0 tiende a K, cinética. Entonces, sería la misma expresión con el modelo de flujo pistón, pero en lugar de K0 estarían metiendo K. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Haciendo un repaso rápido, que espero haya quedado claro desde entonces. El siguiente inciso del apartado del problema, nos dicen que el modelo de flujo pistón no es válido debido a que la difusión axial es importante. Entonces, esto implica que haya un efecto de dispersión axial. La dispersión axial es el fenómeno en el flujo de fluidos que es el responsable o es la responsable de que se pierda el perfil plano. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven, a ver, déjenme ponerles o compartir, ahorita regreso acá. Déjenme compartir el pizarrón. Hagan de cuenta que tienen ustedes aquí el tubo, ¿sí? Y vamos a decir que aquí tienen el flujo pistón y el modelo de dispersión axial lo que hace es considerar que este tipo como ruido que se pueda establecer que hace que se pierda este perfil plano, que este corresponde al flujo pistón y este corresponde a un flujo axial, o sea, los dos son axiales en la dirección de la longitud del tubo, nada más que aquí ya no hablamos de un perfil plano, sino que hay un ruido que desvía, y eso va a depender de la importancia que tenga la dispersión. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos al problema que estamos viendo. Entonces ya he explicado esto, pues vamos a ver cómo queda el modelo. El balance que tenemos aquí, si ustedes se fijan, vuelve a ser el mismo. El flux de A en la dirección Z, evaluado en Z, el flux evaluado en Z más delta Z, R. Ahora, para hacer la consistencia dimensional, volvemos a multiplicar por las áreas respectivas. La R recordamos que es la R global, y aquí definimos estos términos que están aquí, Q en R en pi R cuadrada, que es la sección transversal para obtener la velocidad superficial,
y diámetro del tubo R al radio del tubo, del radio cuadrado del tubo nos da 4 entre D. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo puedo tener a ver dónde quedó, acá está. Esta es la clave del análisis. Es decir, imaginen ustedes que no multiplico yo por pi r cuadrada, simplemente manejo la definición de flux. Este flux va a ser igual a la velocidad superficial por la concentración de B. Velocidad superficial, L en T, por la concentración de B, moles por volumen, nos da flux. ¿Están de acuerdo? Esto definitivamente lo deben de recordar de su fenómeno de transporte, transferencia de masa. Y quitando este término, si antes de multiplicarlo para hacer la consistencia dimensional, esta es la otra parte de la primera ley de Fick, que toma en cuenta el efecto del gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces tenemos el efecto convectivo y el efecto difusivo. Esa es la ley de Fick completa. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, profe. Doctor, ¿me ¿Sí podría se acuerdan de repetir? esto? Pues ahora lo multiplicamos por las áreas respectivas, igual que lo vimos arriba. Entonces lo sustituimos acá, sacamos el límite cuando delta z tiende a 0 y obtenemos esta expresión. A ver, hagan el ejercicio rápido. Llegan a esta expresión. Es obvio que me brinqué algunos pasos, pero pues tampoco se trata de poner aquí la Biblia de los fenómenos de transporte. Simplemente yo estoy partiendo de la base de que estoy ante un público que entiende el lenguaje que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Y si no, pues corríjanme. La van a ver ahorita adelante cuando veamos la parte del apartado D, que es ya meterle números a las ecuaciones, lo interesante que se vuelve el análisis del problema, desde el punto de vista de la ingeniería del proceso. ¿Sí lo están haciendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Lleguen a esta expresión, por favor. Doctor. Doctor. Pasó. Doctor. Dime. Yo le iba a preguntar, es que en esto se podría ocupar la de la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Navier-Stokes. Navier-Stokes, ¿no? Para. Bueno, yo lo ocupé y me salió ya la ecuación que le dio a usted. Puede ser.
pero no sé. Porque la ecuación de Navier-Stokes toma en cuenta que no está relacionada con el fluido reptante, cosas por decirlo. No veo, no veo claro. Yo en lo personal no veo claro. Pero voy a investigar. Puede ser, ¿eh? Yo no te puedo dar un no contundente, pero pues yo creo que, no sé, creo que esto es más directo, pues. Más directo en el sentido de que tú aplicas un balance que tiene sentido desde el punto de vista del análisis que se hace en el reactor, el flujo que llega y sale del elemento de volumen, con la diferencia entre los dos se debe a la reacción química que se está llevando a cabo en el área superficial. Entonces, de ahí sacamos todas estas relaciones que están aquí, no es más que utilizarlas para poder llegar a esta expresión que está aquí. Y esta expresión sale de que una vez que sustituimos aquí esta NA por pi r cuadrada, la sustituimos acá y va a quedar pi r cuadrada que multiplica todo este término que está aquí. ¿De acuerdo? Y evaluado en z y luego evaluado en z más delta z. Y el término de pi por diámetro por L, que es por delta z, que es el término del grosor del anillo, del delta del anillo, para obtener la R correspondiente, corregida, y ya tenemos flujos. Y luego tenemos la delta Z, que tiende cuando el límite tiende a cero, y eso ya nos permite obtener la expresión que tenemos aquí. Es álgebra, pues. No veo cuál es la ventaja de la otra. Ahora, no sé si ese fue un ejercicio que vieron ustedes en transferencia de masa. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Y lo vieron, lo dedujeron así? Bueno, muy frecuentemente, cuando tienen ecuaciones diferenciales de segundo orden, como esta, muy frecuentemente lo que recurre uno es a la normalización. Normaliza uno las variables, define uno CB con asterisco, que sería CAB en CA0, y Z con asterisco, que es Z en la longitud del reactor, la L en la longitud total del reactor. Hacemos la primera y la segunda derivada de estos términos de aquí, y lo sustituimos en la expresión que está aquí. En esta expresión sustituimos estas definiciones y obtenemos esto. Y luego después hacemos el álgebra multiplicando por L entre U o sea 0 y definiendo un alfa igual a 4L entre UD. Y de ahí sacamos esta expresión que está aquí. DL en UL por la segunda derivada de CB con asterisco de Z por... aquí me faltó ponerle al cuadrado. Ahí está al cuadrado. ¿Sí? Que es como lo tenemos aquí. Menos DCB en DZ y menos alfa K0 CB0. CB con asterisco igual a 0. Luego tenemos como condiciones de frontera en Z igual 0, que CB con asterisco menos esta parte es igual a 1, que eso traducido lo que nos está indicando es que la concentración de B con asterisco es igual a la concentración de A0. Desde el punto de vista de la hidrodinámica del sistema, lo que nos están indicando con esto es que previo a entrar al reactor,
O sea, en la zona que está por acá, ¿cómo se llama? La condición de frontera es que lo que entra propiamente al reactor es un perfil plano, como si fuera un flujo pistón. Esto se logra experimentalmente poniendo, no sé, una parte del tubo previo al reactor propiamente, un tubo con empaques de perla de vidrio, cosas por el estilo, que permiten generar una turbulencia aquí a la entrada de tal suerte que además el sólido con el que está empacado esta sección del tubo previo al reactor no reacciona obviamente con el sistema reaccionante, y entonces a la entrada en Z igual 0 tenemos un perfil plano. Ya a partir un elemento cualquier de diferencial de distancia dentro del reactor empieza a desarrollarse un perfil de concentraciones. Eso es lo que garantiza una condición de frontera como la que le estoy platicando, la que está planteada aquí. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que en Z igual 0 a la entrada, pues suponemos esto, y a la salida del reactor, pues tenemos que C parcial de CB con asterisco en Z es igual a 0. Esas serían las dos condiciones de frontera que se consideran. La solución general de esta ecuación diferencial que estamos aquí planteando es esta. CB con asterisco, que a su vez es igual a CA con asterisco, es igual a A por E a la R1Z con asterisco más B a la E menos R2 con asterisco, donde R1 y R2 son las raíces del sistema. Y la A y B son constantes que se evalúan con estas condiciones de frontera. Brincando todo eso, como les vuelvo a repetir, en el capítulo 6 del libro de Smith, viene más o menos desarrollado este modelo. En el caso del libro de Smith, del capítulo 6, no toman en cuenta la reacción química porque es un sistema en el que están evaluando con trazadores el perfil perfil de flujos que se están dando a lo largo del reactor. Pero el modelo conduce a una solución similar a esta que está aquí. ¿Sí? Donde tenemos que CB con asterisco es igual a 4 beta entre 1 más beta cuadrada e a la menos un medio de ULDL, que es una especie de Prandtl, 1 menos beta, menos 1 menos beta cuadrada, y esta. Entonces, esta es la solución ya particular del modelo. Esta es la definición de beta que deriva de la solución de la ecuación, ¿cómo le llaman esta ecuación? La ecuación general de segundo orden, la cuadrática esta que manejan cuando evalúan x cuadrada menos x más un número igual a 0, que le queda este se me fue el nombre de la ecuación. Sí la ubican, ¿no? Donde aparece menos b cuadrada más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. La solución de la segunda, híjole, de la ecuación. ¿La ecuación general? ¿Cómo la conocen ustedes? ¿No se acuerdan? Ayúdenme. ¿Chicharronera? ¿Eh? Es la expresión típica. Sí, la ecuación general, ¿no? La ecuación general es segundo orden, ¿no? Segundo. O la llamada chicharronera. ¿Cómo? La chicharronera. La chicharronera que le dicen. No sé. Eso es algún matemático loco la bautizó así. La fórmula general. La fórmula general, exacto. Así. Exacto. Y esta viene, ya les platiqué de dónde sale, ¿no? Sí la ubican, pues. Sí, doctor. Hacen el análisis de esta expresión y les queda ¿cómo se llama? Esto que les estoy diciendo. Y de ahí vienen los grupos. Y aquí este beta, para no poner tanto término, pues se define esta beta como 1 más 4K0 alfa
y el Prandtl, que es el inverso del Prandtl, que es dl entre ul. La raíz cuadrada de eso. Esto viene de resolver esta expresión que está acá, ¿eh? Déjenme decirles. Lo que pasa es que no tiene uno no hay el recurso del lápiz electrónico para escribirles en y como que está medio en chino. A ver, ¿cómo le diré? O sea, la DL, ¿a dónde está? Esta DL en UL la manejamos como una Y cuadrada menos Y igual a K0 alfa igual a 0. Esa es digamos, la ecuación para evaluar R1 y R2. Entonces, de ahí sacamos, o sea, es la cuadrática, ¿no? Y cuadrada menos Y menos un número igual a 0. Y de ahí sacamos que R1 va a aparecer como la fórmula que les estaba comentando, donde R1 es digamos, el negativo y el R2 es el positivo en la suma de la raíz cuadrada cuando ustedes aplican la fórmula general. De ahí sale, pues, la definición de beta. Y luego, vuelvo a repetir, aplican las condiciones de frontera para evaluar A y B, y de esta manera obtienen esta expresión. Entonces, ahí platicado es lo que tenemos, y esta es la expresión que estamos aquí planteando. En el libro de Smith, en el capítulo 6, es una, ¿cómo se llama? Es un capítulo dedicado a evaluar qué tan alejado del comportamiento ideal está un reactor. Y una de las desviaciones del comportamiento ideal, llámese flujo pistón, sería el modelo de dispersión axial. Eso lo pueden ver ustedes en la sección 6-5, que es justamente el modelo de dispersión. Y en ese modelo de dispersión tienen ahí la solución general. Cómo se plantea la expresión, cómo se llega a la ecuación diferencial de segundo orden y las condiciones de frontera correspondientes. ¿Sí? Para los que lo quieran ver, ahí está yo no sé no me recuerdo yo si en alguno de estos libros debe de venir, en de los fenómenos de transporte venga ya algo relacionado con esto, no sé. ¿Alguien sabe, alguien lo ubica, vio el problema, que nos ayude? Si en algún problema, en alguno de fenómeno de transporte, el BIRT, el WELT y creo que el LOBO es el que ustedes manejan, ahí viene el modelo de segundo orden, digo de dispersión axial. No recuerdo muy bien, pero creo que en el BIRT es donde pueden encontrar ese tipo de ecuación. Pero en fin, digo, yo con lo que les creo, según yo, lo que les acabo de poner aquí es la esencia del problema, ¿eh? Desde un flujo, la definición del flux, cómo considerar la ley de Fick completa con los efectos de convección más difusión. Y entonces esto es lo que les va a dar a ustedes el modelo. Si ustedes se fijan, esta parte del problema, esto que está aquí, es el modelo de flujo pistón. Y le agregamos el efecto, o sea, ¿qué quiere decir? Que la segunda derivada de la propiedad con respecto a la distancia z es
el efecto de la dispersión. ¿Sí? Esto de aquí es dispersión axial y esto que está aquí, que está asociado con la velocidad, es el efecto convectivo que tiene que ver con la transferencia de masa en el reactor de flujo pistón. Esta expresión que está aquí. Acá, que es bueno, con las unidades correspondientes y los variables debe ser equivalente a esta expresión que está aquí. Bueno, aquí está. Si te fijan, Q dc AB dz menos pi de RB, ¿sí? Con la tasa de reacción. Eso de aquí es esto que está acá. Esto que les acabo de señalar. Igual a 0. Nada más que ya el modelo le estamos agregando esta parte. Y eso ya es lo que toma en cuenta pues en la desviación del flujo pistón. Y la solución general la solución general, que es esta que está aquí, ¿dónde anda? Acá. Esta solución general, el objetivo es evaluar las raíces R1 y R2 que vienen de considerar esto como una ecuación cuadrática. Sacan R1 y R2, que de ahí aparece la definición de beta, por la solución general de la ecuación cuadrática. Y aplicando las condiciones de frontera, aquí hace falta una Z con asterisco igual a 1, ¿verdad? En Z con asterisco igual a 1, yo tengo que la derivada de la concentración con respecto a Z es 0. O sea, eso creo que no hay problema para entenderlo. Y con estas definiciones y estas condiciones de frontera evaluamos A y B y llegamos a esta expresión. Esta es la expresión general para el caso de un modelo de dispersión axial. Ya no es el reactor de flujo pistón, sino que está considerando la posibilidad de la desviación del perfil plano. El siguiente, bueno, bajo este esquema, como lo estamos platicando, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? No, doctor. Los demás no hay problema. No, profesor. ¿No está bien? Bueno. Entonces aquí vamos a ver, nos están pidiendo entonces que calculemos la conversión ya con datos, nos están dando datos. Entonces nos dicen, por ejemplo, los datos dicen que en este caso la K es igual, la K cinética es igual a 446 pies por hora, el diámetro del tubo 6 pulgadas, temperatura 500 grados Fahrenheit, presión 1 atmósfera, el flujo molar 20 libras mol por hora y una longitud de reactor de 10 pies. Esos son los datos que nos dan con relación al problema. Y lo que sigue es evaluar aplicar estas fórmulas pues para evaluar lo que nos están pidiendo. Entonces voy a irme al otro. Aquí nuevamente ponemos lo que nos dicen. Nos piden calcular considerando los dos modelos. Para el caso de dispersión axial, nos están diciendo que el DL es igual a 0.05 como un dato adicional a estos que están acá. Y del inciso A, que dedujimos para el flujo pistón, recordamos que X es igual a 1 menos el exponente de menos K0, presión total, RT, pi por diámetro del tubo F por L. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Aquí hay algunos comentarios. Viscosidad del N-butano. Aquí lo tenemos.
0.0319 libras hora pie. A esta temperatura de 960 grados Rankine. Densidad del N-butano. 58 es el peso molecular, 359 pies cúbicos libra mol. Por, acuérdense lo que les comentaba, la temperatura de referencia son 32 más 460. Aquí me faltó el 2. 400, estrictamente es 492 entre 960. Y esto es igual a 0.0826 libras pie cúbico. Luego el flujo, para pasarlo ahora a flux, ahora vamos al revés. El flujo lo dividimos entre el área de sección transversal, pi cuartos del diámetro del tubo al cuadrado, ¿verdad? Y esto 58.12 libras sobre libra mol para pasarlo a flujo másico. Entonces nos da 5.920. Esto de acá sale de 6 pulgadas entre 12. Nos da 0.5 pies. Por eso ya lo puse directamente. Luego, el flujo volumétrico estaría dado por 58.12 entre 0.0826 de la densidad del fluido. Y eso nos permite obtener el flujo volumétrico de 14.072.6 pies cúbicos por hora. Y la velocidad superficial es este flujo volumétrico entre la sección transversal. Nos da 71.671 pies por hora. Esas son las cantidades que se derivan, que están asociadas todas con el flujo molar. De ahí sacamos el Reynolds, que es de por G en mu, y esto nos da 92.791. Noten que aquí estamos considerando el diámetro del tubo y no estamos considerando el diámetro de la partícula. ¿Por qué? Porque el tubo no está empacado. Aquí lo que estamos manejando es el Reynolds típico del fluido a través de una tubería circular. Entonces aquí es el diámetro del tubo por el flux másico entre la viscosidad, me da 92.791. Luego tenemos el cálculo de la difusividad del N-butano, que es igual a 0.00. Ahí, en el caso del N-butano y el isobutano, las constantes se consideran las mismas. Por lo tanto, los valores que aparecen en la tabla son las mismas para los dos. Entonces, aquí sigma AB, que es la media aritmética, pues es el mismo valor que está aquí. Y el epsilon AB entre K, pues va a ser lo mismo, 313. Y entonces esto ya lo manejamos con la temperatura de referencia y nos da 1.70. Entonces, y esto permite obtener una omega que es igual a 1.114. Con estos valores nos vamos a la fórmula y obtenemos la difusividad de 0.5175 pies cuadrados por hora. A ver, jóvenes, calcúlenle, ¿no? Con esos datos que están ahí, por favor, pongan a calentar los dedos. Si hay alguna cosa que no funciona, me avisan para corregir un dato que no esté funcionando. Por ahí me hicieron una observación respecto a la temperatura. Recuerden que hay un factor de 1.8 para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, de grados Kelvin a grados Rankine.
Entonces, de repente pueden aparecer esas fórmulas. De hecho, en el problema 10.2, así aparece en el archivo que les mandé en PDF. En los primeros cálculos no hay error, doctor. ¿Acá no? No. ¿Hasta dónde? Bueno, o sea, hasta el Reynolds ya chequé todo y está bien. Hasta el reino, 92.791. Entonces, insisto, tomen en cuenta que aquí estamos hablando de una torre, de un tubo, pues vacío. Entonces, por lo tanto, el Reynolds que se maneja es el diámetro del tubo, en lugar del diámetro de partícula, para el cálculo del mismo. ¿Sí? Entonces, ahora viene la difusividad. La difusividad en el libro de Smith, tomando en cuenta la tabla 11.1, van a encontrar que existen valores de sigma y de épsilon en KB correspondientes al isobutano, y en el N-butano no ponen datos. Entonces suponemos que son los mismos, y a partir de eso pues tenemos el valor de sigma AB y épsilon ABKB. Doctor, ¿puede poner los cálculos de nuevo, los de arriba, por favor? ¿Sí? Sí, gracias, doctor.
¿Ya? Ya, doctor, ya me dio lo mismo, sí, gracias. Entonces tenemos... A ver. Entonces aquí estamos con el cálculo de la difusividad, ¿ya? ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, el cálculo es este. .5175. Y luego de ahí pues ya tenemos todo para calcular el Smith, que es igual a .75. ¿Ya? Doctor, Dime. tengo una pregunta. En el paréntesis de la difusividad bueno, la temperatura sé que es 333 a la 1.5, pero en el otro paréntesis es 1 entre 5812 más 1 entre 5812 a la 1/2. A ver, ¿dónde? En, eh, 533 sí, es la temperatura, 333 ¿no? es la temperatura, sí, claro. Y luego aquí aparece estos que están aquí. Exactamente, doctor. Esos son los que tengo duda yo. Es el peso molecular. Es Peso molecular de 58. 58.12, ¿no? Y es el mismo de los dos. Ok. El N y el isobutano. Si te Sí, fijas es la que como no fórmula. se nota el punto, es lo Perdón. único. Sí, no se preocupe. 58.02 y 50. Sí, tienes razón. Ok, sí, gracias, doctor. O sea, el N y el ISO no cambia el peso molecular.
¿Ya llegaron al Smith? Profe, la gama de A-Bulk de 1.114, ¿de dónde sale? Sale de la tabla con ¿Sale de la tabla? KBT entre epsilon AB. Te vas a la tabla y eso que es igual a 1.7 y ahí encuentras el valor correspondiente a omega. Hay una tabla, si seguimos con el libro de Smith, que es la tabla, ahorita te digo, es la 11. Es la 11.3. ¿Sí tienes el Smith en la mano? No, profe, pero ahorita la apunto. Es la tabla 11.3, ¿verdad? Tabla 11.3 para obtener valores de omega B. Y más o menos interpolas con valores de 1.70, te queda más o menos ahí interpolando. Puede ser 1. Yo puse 114, pero puede ser 115 o capaz que 1.15. Yo creo que puede ser. Ok, profesor, gracias. Ok. Doctor. Ahora, en el archivo que les mandé del Faust, ahí viene. Si no mal recuerdo, les mandé la tabla para el cálculo de la epsilon, de la omega. Doctor. Ahí. Entonces la temperatura es 333 o 533. Es 533. Es 533 porque es temperatura absoluta. Son 500 grados Fahrenheit, ¿no? Y esos 500 grados Fahrenheit los vamos a manejar en grados Kelvin, ¿no? O en grados Rankine. ¿Cómo está? ¿De dónde sale la temperatura? No, aquí deben ser grados Kelvin. Porque estamos usando esta ecuación, que es la ecuación que viene en el libro de Smith, y esta nos está pidiendo que la temperatura que sustituyamos ahí esté en grados Kelvin. Por lo que ya hemos platicado al respecto. ¿Sí? En la figura, la ecuación es la 11.11, y ahí vienen todos los parámetros que están asociados con esta ecuación, y la temperatura es grados Kelvin. Entonces, vamos a ver, 500 grados Fahrenheit, vamos a quedar, son 500 menos 32 por 5 entre 9, más 273. Da 533. Acuérdense que la fórmula es grado Fahrenheit menos 32. Y es, por lo menos así yo la memorizo. Y eso lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9. Eso nos da 390 grados centígrados. Más 273, 663. Archivo, aquí hay un error. ¿Es de Fahrenheit a Kelvin, profesor? A ver, son 500. Puede haber aquí un error, no sé. Déjenme ver. 500 más 460 sería en grado Rankine. Dividido entre 1.8. $960 entre... Sí, son 533, profe. No 533, ¿verdad? Sí. Ok.
Doctor, nada más lo único que sí, la difusividad, a mí me da en vez de 51,75, me da de 51,57, es al revés. Pues a lo mejor puede ser, yo tengo cierta, soy medio disléxico, quién sabe, puede ser. Ok, bueno, gracias, doctor. Porque en el caso del problema que vimos, ¿se acuerdan de cuando calculamos PB menos PS, resultó que sí le invertí los números de punto 327 por punto 060 menos la presión parcial no sé si ustedes recuerdan, ese fue el problema 10.6. Y yo calculé al final como punto 372 en lugar de 327. Entonces ya como que estoy invirtiendo ahí mucho los números. Lo bueno es que son errores chicos. Pero de todos modos. Sí, profe, bueno, está invertido, es 0.5157, pero sí da eso. Ok, Sí, da eso. 533, pues. Bueno, entonces el Smith da 0.75, números redondos. Vuelvo a repetirles, hay que desarrollar cierto como criterio, ¿no? Para estos cálculos. Yo creo que por ejemplo, estos casos del cálculo del número de Smith, que lo manejen como 0.75 en lugar de 0.746, no es tan grave, porque pues aquí hay un chorro de fuente de error, de precisión, porque aquí estamos finalmente calculando muchas aproximaciones, ojo. Acuérdense que ya les comentaba yo del principio del curso que no podemos afirmar que son cálculos absolutamente exactos, ¿no? Ahora, sí es necesario que tengamos mucho cuidado en respetar ¿cómo se llama? Las condiciones en las que estamos aplicando nuestras correlaciones. Por ejemplo, ya que hablamos caminando hacia eso, en realidad, ¿qué es lo que nos hace falta calcular aquí en esto que estamos manejando? Lo que queremos calcular es la K0. Ya como un dato del problema nos están diciendo que la K con las unidades de pies por hora es igual a 446. Pero si se fijan, no nos están dando KM, el coeficiente de transferencia de masa externo. Ese valor lo tenemos que calcular. Entonces, la pregunta aquí es que la correlación que hemos estado analizando, enfatizo, es para reactores de lecho fijo. Esa de que JD igual a 0.455 entre el epsilon B, la fracción vacía, por el Reynolds de partícula a la menos quién sabe qué, eso corresponde a un lecho empacado. Y luego la JD, que se calcula por esa expresión, podemos utilizarla para calcular la KM. ¿Sí estamos? Bueno, con ese antecedente, entonces nosotros estamos ya obligados, digamos, a pensar, una vez que estamos en este contexto, que llegamos a este cálculo, el siguiente paso natural es calcular KM. Entonces, para lo cual necesitamos buscar una correlación que se aproxime lo más posible a la situación física. Déjenme ponerles otra vez la pizarra y vamos a ver. Imaginen ustedes que tienen el tubo y que aquí tienen el catalizador impregnado en la pared del tubo, ¿no? Aunque no lo he enfatizado, podríamos decir que, y eso es una condición bastante razonable, que
Podemos decir que el espesor de la película de catalizador que está impregnada en la cara interna del tubo es despreciable de tal suerte que no es necesario que nosotros hagamos una corrección al diámetro del tubo que hemos estado manejando. Puede suceder que en algunos casos tuviéramos que hacer esa corrección cuando tenemos un espesor relativamente importante de catalizador. No es el caso. Por lo menos no nos especifican el espesor de la película. Entonces suponemos, porque si no estaríamos especulando al respecto. Ahora, de su información que han estado viendo a lo largo de la carrera, este término que estamos, esta situación física que estamos viendo, ¿a qué se debe? ¿A qué creen que se deba? Perdón, no es cierto, estoy diciendo tonterías. ¿A qué creen que se pueda, aquí, ¿no? Estamos dibujando. Ya me perdí el plumón. ¿Cómo le hago? Texto. Sí, ¿no? Aquí tampoco. Aquí está. Estamos manejando esto. Ok, aquí está digamos, esto de aquí a qué se asemeja, ¿eh? ¿Qué situación física les recuerda? En procesos de separación 1, que no vean ustedes en absorción este caso. Sí, doctor. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere, pues? Pues se refiere al caso de una columna de pared mojada, ¿no? ¿O no se acuerdan de eso tampoco? Sí, doctor. Sí, ¿no? Sí, yo lo tenía en mi boca, doctor, pero dije, no Sí, la quiero regar. la seguridad con la que tienen que contestar, pues. Sí, estoy de acuerdo. O sea, esto de aquí viene el fluido que está subiendo a lo largo de la columna y ustedes lo que están ahí teniendo es, ¿cómo se llama? Una transferencia de masa de qué punto a qué punto. No hicieron cálculos de, por ejemplo, calculen ustedes la concentración en la interfase en un punto del reactor donde la presión parcial es de tanto y etcétera, y hay un coeficiente de transferencia de masa ahí asociado, etcétera. ¿Qué sucede en esta zona? Lo único que está pasando aquí es que hay una transferencia de masa del seno del gas hacia la interfase. En el caso de la torre de absorción, pues con el solvente, pues yo digo que es lo que más se pudiera aproximar al caso que estamos analizando nosotros de una reacción química en la interfase, ¿no? Y esto de aquí sería el espesor de la película de solvente en el caso de absorción, pues sería el espesor del catalizador en el caso del reactor catalítico. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a regresar. Entonces, con esa antecedente, puede ser muy fácil que yo les diga, bueno, váyanse al capítulo, híjole, no me recuerdo, ahora ahí sí, para que vean, no me acuerdo. En el capítulo, pues, fíjense nada más, me acuerdo que la página 81 de Trayvon. ¿Será el capítulo 3? Donde tienen esta correlación que está aquí. Donde aquí tienen el término que estamos analizando,
esto de aquí en la nomenclatura que estamos, esta casa es KM. Entonces, esto sería lo que llamamos el número de Sherwood, donde es el coeficiente por la longitud característica, el caso del reactor o el caso de la columna de pared mojada, que es el diámetro del tubo, entre la difusividad que acabamos de calcular. Y esto es igual a 0.023 por el número de Reynolds elevado a la 0.83 por el número de Smith elevado a la 0.33. Esta es la correlación que yo seleccionaría para el cálculo de KM. Lo que no puedo hacer es manejar la correlación que vimos para el caso del recho empacado, pues, porque no tengo referencia al respecto. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Esa correlación es una correlación que proponen en el libro de Treibel. Ahora, comentario. Se puede uno buscar en la literatura y a lo mejor encontrar una correlación que corresponda físicamente a la situación que estamos analizando. Un reactor con el catalizador impregnado en la cara interna del sólido, del reactor, y aplicar la correlación que propongan, respetando que se calcule que tengan un número de Reynolds que esté asociado con las condiciones hidrodinámicas del sistema, que el número de Smith sea de tanto y tanto, etcétera. Entonces, si ya satisface todo eso y hay una cierta similitud geométrica, pues se puede aplicar la correlación correspondiente. Y en este caso, partir de la base de que esta correlación es lo que más se aproxima a una situación geométrica entre la torre de pared mojada y el reactor tubular con el catalizador impregnado en la cara interna. Entonces, si tomamos en cuenta eso y aceptamos eso, que dicho sea de paso, queda abierto, queda abierto el comentario para que si ustedes encuentran una correlación que satisfaga esto que estamos platicando, pues es su obligación moral comunicárnoslas a todo el grupo, alumnos y maestros. ¿Para qué? Pues para que podamos enriquecer el curso. Ya las futuras generaciones gozarían de una aportación que hicieron ustedes en su curso virtual. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, queda abierta la situación, insisto, de que ustedes busquen si hay una correlación, que debe haberlas, no, lo que pasa es que no he tenido tiempo de buscarlas con lupa, pero sí, no me extrañaría que hubiera alguna correlación que nos permitiera calcular el coeficiente de transferencia de masa. Yo digo, yo quedo satisfecho con esta porque la transferencia de masa se da en virtud de la diferencia de concentraciones entre el medio y la interfaz. Ahí no interviene la reacción química, o sea, digamos, el N-butano que está difundiendo a la interfase para reaccionar con la capa de catalizador, pues ni se entera que hay un catalizador al final de su trayectoria, ¿no? Como en el caso de, imaginen ustedes el SO2 en el aire que se va a difundir hacia el solvente para que quede atrapado en el solvente. Mientras se difunde del medio gaseoso a la interfase, pues el fenómeno es meramente físico de transferencia de masa, ¿verdad? Entonces, ese es el argumento que yo planteo para proponer que apliquemos para este caso esta correlación. ¿Sí? Entonces, viéndolo así, nos permite, sustituyendo, ya tenemos todo, tenemos el Reynolds y tenemos el número de Smith, podemos calcular el Kc por D en DAB, que es igual a 277.2. Esto es el valor numérico de multiplicar todo esto que está aquí.
¿Ok? Y una vez que tienen esto, despejan la difusividad entre el diámetro y nos va a dar una KC que es igual a la KM de 286, 290, si pueden 270, 287 pies por hora. ¿Sí? Teniendo esto, pues ahora ya sí podemos calcular nuestra K0. Nuestra K0 es igual a 1 entre 1 en K, que es igual a 446, que ya vimos como dato del problema, y 1 en 287, que es el cálculo que acabamos de hacer ahorita. Entonces ya me queda una constante global de reacción de 0.175. Tenemos razonablemente importantes los efectos de la resistencia a la transferencia de masa. Profe, ¿a mí me puede explicar otra vez lo de CASE? Los 286.9. O sea, aplicar esta correlación es lo que más se asemeja en base a lo que tenemos a la mano. La correlación, geométricamente hablando, que esta correlación viene en el tribal y que se aplica a una torre de pared mojada. Entonces les decía yo que en el caso de la torre de pared mojada y en el caso del reactor con el catalizador impregnado en la cara interna, básicamente lo que estamos considerando con el coeficiente de transferencia de masa es la transferencia de masa del seno del gas a la interfase, independientemente de que las interfaces tengan un catalizador o tengan un solvente. Y además geométricamente, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos un tubo que está impregnado con el solvente, que es una pared mojada muy, muy delgada, o el catalizador, que es otra pared con el catalizador también muy delgada. Entonces, bajo ese esquema, geométricamente satisface que las dos tengan similitudes, tanto la torre pared mojada como el reactor. Si estamos de acuerdo con eso, calculamos el coeficiente de transferencia de masa, que es Km, lo calculamos con la correlación que se propone. Que les vuelvo a repetir, esa correlación viene referida en el tribal. ¿Sí? Permítanme un segundo para darles la referencia. Les decía yo, a ver si la memoria no me traiciona, creo que la página 81. Página 81, sí, exactamente. Ahí está la figura. Es la figura 3.11. Y la ecuación, la correlación que les estoy proponiendo es la ecuación 3.60 del tribal. ¿Sí? Entonces, en base a esa correlación, ustedes pueden hacer el cálculo del coeficiente de transferencia de masa. Entonces, sustituyendo el Reynolds y el número de Smith, les va a dar un valor de KCD en DAB de 277.2, y de ahí despejan la KS, que KC, que vuelvo a repetir, es KM, que el valor numérico de 277.2 lo multiplican por la difusividad y lo dividen entre el diámetro. Y les va a quedar entonces una KM de 287. ¿Sí? Y ese valor lo combinan con el de K y les da una constante global de 175 pies por hora. Entonces, ya una vez que tienen eso, pues calculen la conversión, a ver si les da de 0.18. Sí, profe, a mí me da de 0.1781. Ok. 0.1781. Perfecto. Y la que sigue sería calcular con el otro modelo. Con el modelo de dispersión axial, a ver cuánto les da.
doctor. Hey, dime. A mí me dio toda la operación, o sea, toda la operación de esto de 1 menos X, a mí me dio de 0.82, doctor. Ah, no. Más bien es X igual a 1 menos el exponente, ¿no? De acuerdo a la expresión que hemos estado viendo. A ver, déjame recordar la expresión. O sea, el caso del modelo es XA igual a 1 menos C, el exponente de todo esto. Ya directo el 1 menos. En el caso de la dispersión axial sí tienes esto. Es decir, X va a ser igual a 1 menos el término que está aquí. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Esa es la diferencia. No sé si eso corresponde a la duda. O sea, esto ya directamente es 1 menos lo que el exponente, que es la K0, la presión total que tenemos en una atmósfera, RT correspondiente, pi por diámetro, F lo conocemos, L lo conocemos, que de 10 pies. Entonces, con eso podemos calcular X, y eso sí da, fue lo que dijo su compañero. Eso me dio parecido. Sí, a mí también me da lo mismo que a Axel. Da punto Da 18, ¿no? Punto, ajá. Punto 18. ok, A mí y también hagan me el dio. siguiente, que es el caso de dispersión axial, que es evaluar esto a ver si saliera muy diferente, entonces significa que tenemos efectos de la dispersión importantes. Si no, quiere decir que aún a pesar de todo, el modelo de flujo pistón satisfacería las condiciones. DL no L es un dato, ¿no? Y alfa es 4LUD. Te tienen todo para calcular.
Doctor. Hey. Ya sé lo que le estaba diciendo yo. La operación que estaba haciendo yo es la de 1 menos X y ya en total ya el valor me da de, o sea, porque ya me dio el 4.951 de abajo y el 6.398 por 10 a la menos 3. Entonces, cuando hace la diferencia de entre ellos dos, me da 4.951 y luego lo dividí entre el 4.0776 entre el 4.951, eso me da el 0.82, doctor. Eso es lo que le estaba diciendo yo hace ratito. Pero ya manejándolo como 1 menos X. Sí, exacto. Pero ¿para qué lo haces así? Pues si tienes la fórmula directa, ¿no? O sea, X igual a 1 menos el exponente. ¿Sí? Es que no sé si te entendí bien lo que me dices. Yo ya hice la de la operación con la última, la de 1 menos X, y sí da X igual a 0.176. ¿Cuál? ¿La de dispersión? Ajá, sí, ya la última que... La que viene aquí abajo, lo que estoy mostrando. Sí. Sí, está 1.176. ¿Qué concluimos de ahí? Ajá. ¿Qué podemos concluir? Estamos 0.17 contra 0.18, ¿no? 0.17, prácticamente el mismo valor. Sí, son similares. Prácticamente el mismo. Entonces podemos decir que el efecto de la dispersión axial no es tan importante y que por lo tanto resolver el problema como un reactor de flujo pistón es razonable. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna idea, alguna cosa ahí que no esté checándoles? ¿Ya todos calcularon? Oh, les doy más tiempo para que lo hagan el cálculo. Entonces, díganme. Sí, profe, X igual me dio. X me dio de 0.174. Ok, ya estamos en eso. Quiere decir que el efecto de la dispersión no es importante. Y hasta cierto punto es razonable porque tienen un número de rango muy alto. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar un poco al sistema que estamos analizando y
Ahora lo que vamos a hacer es recordar que habíamos comentado que había otro tipo de reactores. Entonces déjenme salirme de aquí. Y vamos a ver ahora un poco de teoría. Y vamos a ver esto. Lo que llamamos los reactores de lecho fluidizado. Una de las características de los reactores de lecho fluidizado es que tenemos tamaños de partícula sensiblemente menores que los tamaños de partícula que se usan en los reactores de lecho fijo. Y la razón es muy simple. Si yo meto un polvo de catalizador en un tubo y lo empaco, las caídas de presión que tendría yo serían enormes. Y entonces eso, pues, desde el punto de vista económico, no tiene viabilidad. Por esa razón, ya veremos más adelante, cuando analicemos esto, que hay hasta cierto punto ciertos tamaños óptimos de partícula donde tenemos que conjugar criterios relacionados con caídas de presión y resistencias internas que van a estar muy ligadas con el tamaño del sólido. Entonces, se puede decir en términos muy generales que conforme el tamaño de la partícula es más y más y más pequeña, las resistencias internas a la transferencia de masa y calor van a ser despreciables o van a tender a ser despreciables. Esa, podríamos decir, es una de las ventajas de los lechos fluidizados, que básicamente el fenómeno se puede analizar considerando la transferencia de masa y calor externas a la partícula. Y en el caso de las resistencias internas, podemos considerarlas despreciables. Ahora bien, ¿cómo establecemos la hidrodinámica del comportamiento del reactor? Pues a partir de estas figuras esquemáticas que están aquí, van más o menos en esa dirección. Es decir, para un caso de un lecho fijo, tendríamos nosotros un flujo de gas muy bajo. Conforme aumentamos el flujo de gas, vamos a encontrar un lecho que empieza a mover los sólidos, y entonces eso ubica ahí un parámetro muy importante en fluidización, que es lo que se llama la velocidad mínima de fluidización. Es la velocidad mínima a la cual el sólido empieza a moverse. Y eso marca el límite inferior del comportamiento de un reactor de leche fluidizado. Conforme siguiéramos aumentando el flujo, a un flujo más alto, notaríamos que hay un cierto grado de expansión ya del sólido que está contenido en el tubo, y va a aparecer lo que llaman las burbujas de gas. El fenómeno se asemeja al caso de si ustedes ponen una olla en una estufa con agua, en el momento en que el agua empieza a hervir, van a notar ustedes que en el fondo hay unas microgotas, y que conforme se siguió calentando el agua, esas microgotas van a crecer y van a subir hacia afuera. Y es lo que hace que el agua que la veamos así en la superficie superior con un perfil turbulento, porque por las burbujas que están de gas que están saliendo desde el fondo de la vasija que contiene el agua hasta que sale. ¿De acuerdo? En el caso del lecho fluidizado es similar. Este sólido es un sólido, imaginen un polvo, una arena, y estamos metiendo un flujo de gas, y esto genera que se formen estas burbujas, que son burbujas de gas que están atravesando el lecho. Mientras que hay otra parte del gas que estamos metiendo aquí que pasa a través del lecho fluidizado, los sólidos, y está en contacto directo con los sólidos. El gas que atraviesa este lecho en forma de burbuja
pues no tiene la misma eficiencia de contacto con el sólido que el gas que está pasando por esta parte. Es decir, cuando ustedes están aquí a nivel del gas, una parte del gas se va a través de la cama fluidizada como burbujas y otra parte del gas se va a través de la cama, que es lo que se conoce como la fase de emulsión. Es decir, estos lechos forman dos fases. Una fase que es la fase de emulsión, donde tenemos gas y sólidos directamente en contacto, y lo que llamamos la fase burbuja. Conforme aumentamos más el flujo másico, vamos a encontrar que el sólido se mueve más violentamente y hay un fenómeno de burbujeo más intenso. ¿Sí? Entonces esto lo que llaman un lecho altamente fluidizado o rápido, fluidización rápida. Y finalmente tenemos un flujo tal que saca los sólidos del recipiente y es lo que se conoce como el transporte neumático. Entonces, el lecho fluidizado se mueve o sea, se ubica entre lo que llamamos las condiciones de velocidad mínima y las velocidades la velocidad terminal. O sea, la ecuación, la velocidad previa a que el sólido sea arrastrado fuera del recipiente, para no caer en el... Si estamos abajo de la mínima, caemos en el lecho fijo. Si estamos arriba de esta condición, tenemos el transporte neumático. ¿Sí? Entonces, esas son las características de funcionamiento del reactor de lecho fluidizado. Para la transferencia de masa y calor, sí, es que los reactores de lecho fluidizado operan en condiciones prácticamente isotérmicas, debido al intenso mezclado de los sólidos, por el flujo en sí y las burbujas, que las burbujas cuando ascienden a través del lecho van desplazando al sólido, lo mueven pues al sólido. Ahí se aplica el principio de Arquímedes. Y eso genera que haya un movimiento muy intenso del sólido y entonces eso es lo que hace que la temperatura se homogenice, en lo que llamamos el lecho. ¿Sí? Y por lo tanto las diferencias de concentración entre el medio y la superficie del sólido son prácticamente despreciables y lo mismo sucede con la temperatura. Entonces tenemos una velocidad de transferencia de masa alta y una velocidad de transferencia de calor alta por las condiciones hidrodinámicas del lecho. ¿Sí? Y la correlación correspondiente para el cálculo del coeficiente de transferencia de masa y coeficiente de transferencia de calor, que en sí son las mismas ecuaciones que se dieron para el caso de los reactores de lecho fijo, o sea, la R igual a Km por AM por la diferencia de concentraciones, y luego el calor que disipa el sistema es igual al coeficiente H de transferencia de calor por A, coeficiente para la transferencia de calor, por la diferencia de temperaturas, ¿no? Si usted recuerda que lo vimos antes de ver las correlaciones. Entonces, el equivalente a la correlación del lecho fijo es esta que está aquí. Corresponde a una correlación para el cálculo de los coeficientes de transferencia de masa considerando la fluidización. Es ligeramente diferente y aquí vean que el Reynolds de partícula está corregido por la fracción vacía del lecho. Es decir, 1 menos epsilon b va a ser la fracción de sólidos que está presente en el sistema. 1 menos epsilon b. La clase que entra, les voy a mostrar cómo trabajar esto en base a vamos a decir, a la base de transferencia de masa por unidad de volumen del lecho. Y ahí se va a ver el efecto que tiene el 1 menos epsilon b. Esta correlación se aplica para estas condiciones de dPg entre mu 1 menos epsilon b, que debe estar entre 30 y 5000. ¿Sí? Entonces,
Esto les permite calcular JD y JH, y luego para el cálculo de los coeficientes de transferencia de masa y coeficiente de transferencia de calor se aplica la misma correlación que vimos en el caso de los hechos fijos. Entonces, el efecto de la fluidización se va a ver en el cálculo del JD y del JH. Se aplica el mismo criterio de que JD es igual a JH, de acuerdo a la analogía de Chilton-Corbin. Ya los coeficientes, una vez que conocen las JD y JH, los coeficientes respectivos los calculan con la misma correlación que vimos en el caso de los hechos fijos. Luego, entonces, estas correlaciones son independientes del estado hidrodinámico del sólido. ¿Sí? En términos generales. Acuérdense que no hay nada absoluto en esto, ¿eh? Inclusive, esto se puede aplicar tanto a los sistemas de gas sólido como a los sistemas líquidos sólidos. El otro caso de los reactores de leche en suspensión, acuérdense, esto ya lo habíamos comentado cuando vimos cómo se hacía la transferencia de masa del seno de la burbuja a la interfase con el sólido. Nuevamente, en este caso, el tamaño de partícula que se tiene en el caso de los reactores de suspensión es igual de pequeña o más pequeña que en el caso de los reactores de lecho fluidizado, que andan del orden de los 50 a 250 micras. Lo cual es lógico porque realmente, literalmente aquí lo que tenemos es una suspensión. O sea, el líquido, que es un inerte, es un elemento que mantiene suspendidas las partículas de sólido, que es el catalizador. Entonces tenemos la transferencia de masa del seno de la burbuja a la interfase, tenemos la transferencia de masa de la interfase al seno del líquido, luego el mezclado y difusión en el líquido, la transferencia de masa a la superficie externa del catalizador y la reacción superficial. Si ustedes recuerdan, vimos un ejercicio donde vimos cómo se acumulan, vamos a decir, las resistencias a la transferencia de masa desde el seno de la burbuja hasta la interfase con la fase sólida. Y acuérdense que veíamos la ley de Henry, que nos permitía conocer, como en el caso de la teoría de la doble película, la concentración en la interfase del lado del gas con la concentración de la interfase del lado líquido. Y ahí la correlación, la constante de proporcionalidad es la constante de Henry. ¿Sí? Si ustedes vean sus apuntes de inicio del curso, y esto lo estuvimos analizando paso por paso y lo discutimos en clase. Esto es el panorama relacionado con otro tipo de reactores, pues. Entonces, en la clase que entra, voy a abundarlo un poco más en el caso de los reactores de lecho fluidizado y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de cálculos de coeficientes de transferencia de masa y calor para estas condiciones. Y con eso terminaríamos la parte relacionada con la transferencia de masa y calor externos y empezamos a ver la parte interna. ¿Sí? ¿Alguna duda? Doctor, esta parte de reactor de lecho fluidizado, ¿en qué libro lo podemos checar? Ahí en el libro de Smith. ¿En el Smith? Okay. En la parte, al final en el capítulo 10. 10, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, hoy en la tarde les mando la liga para la reunión de la ¿cómo se llama? De la clase del miércoles y les adjunto con las claves de las matrículas para no ventanearlos, las calificaciones que obtuvieron en el primer parcial. Sí, doctor, muchas gracias. Un archivo en el que espero que cada quien se identifique con la matrícula correspondiente. Sí, doctor. Vale, pues jóvenes, pues nos vemos al rato, digo, el miércoles. Sí, doctor, gracias. Igual, buena tarde. Profe, Hey. ¿el escrito del reactor de lecho fluidizado nos lo puede mandar, por favor? ¿El escrito del reactor de leche fluidizado? Sí, ¿cómo Sí, no? este corte nos mostró. Les voy a mandar el archivo del problema 17 y esto que acabamos de ver. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, pues, hasta luego. Buena tarde, doctor, gracias. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, doctor.